Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Hoy el cementerio de la ciudad estaba inusualmente lleno. Acudieron todos los que conocieron al empresario fallecido Ángel García. Vinieron los empleados de su empresa, numerosos familiares y compañeros, los que siempre experimentan mucho dolor al perder uno de los representantes de su club de negocios privado. Me pregunto si García dejó un testamento. Es que quedan sus dos hijos. ¿Quién de los dos será su heredero? Corrió un susurro bajito entre los apenados. Al pasar de uno a otro, se agrandaba y se llenaba de rumores que no tenían nada que ver con la realidad. Los hijos del difunto estaban algo alejados de la multitud principal, como si temieran desaparecer en ella, entre los que ansiaban despedirse de su padre. El hermano mayor, Vicente, observaba el cortejo fúnebre con una sonrisa de disgusto, la que solo él podía interpretar. Era un chavo alto, de cabello castaño, pero su aspecto físico se veía perjudicado por el encorvamiento excesivo, la frente abultada y los ojos muy pegados uno al otro en un rostro alargado e hinchado. De tales hombres se suele decir más bonito que un oso. Por supuesto, Vicente se consideraba el más importante de la familia y estaba seguro de que su padre le dejó a él su negocio. No se lo habrá dejado a mi hermano, seguro. Dani nos arruinaría en tan solo 6 meses. Aparte de bares y mujeres no tiene nada en la cabeza. Y ellas, como se sabe, no llevan a nada bueno, pensaba Vicente, sosteniendo un ramo de rosas de un número par. En ese preciso momento, se pinchó el dedo con una espina, por lo que inmediatamente se mordió el labio, reprimiendo la punzada de dolor. Le salió una gota de sangre, la que el siempre descuidado Vicente limpió furtivamente con el borde de su chaqueta. ¿Y cuál es el problema? Sobre negro menos se verá aún. Parado justo al lado de Vicente, su hermano menor, Daniel, parecía enfermo y pálido. Su frente lucía gotitas de sudor. Sus labios estaban resecos. Los que le conocían bien tenían claro que tal estado se debía a la borrachera de ayer, que duró toda la noche hasta por la mañana. A Dani no se le daba bien chupar, por lo que constantemente se metía en problemas. A pesar de que Vicente era solo 1 año y medio mayor que él, la diferencia entre ellos era abismal, sin posibilidad de echar puentes. Los hermanos no se llevaban bien. El práctico y prudente Vicente siempre le llamaba la atención al imprudente Daniel, el que podía liarla en cualquier momento. Sufriendo de resaca, Dani apresuraba mentalmente la procesión fúnebre, que marchaba despacio y pausadamente. La vida de Ángel García se detuvo repentinamente. Ya había sentido dolor en el pecho antes, pero poco antes de fallecer se ha vuelto completamente insoportable. Se rumoreaba que a Ángel le diagnosticaron una enfermedad cardíaca grave, que solo podía diagnosticarse a una edad tan avanzada. En cuanto se supo esto, en el entorno del empresario inmediatamente empezaron a platicar sobre la necesidad de un trasplante del órgano, para cuya búsqueda se han asignado fondos y mano de obra impresionantes. A diferencia de su madre, los hijos de García reaccionaron ante la enfermedad de su padre con una calma estoica. Papá, lo principal, ponte en las manos de los médicos. Yo me encargaré del negocio. La gente me conoce. Bueno, nos mantendremos a flote, dijo Vicente. La expresión facial de Ángel García reflejaba que esperaba oír de su hijo algo completamente diferente. Pero a Dani se le ocurrió a ofrecerle a su padre a pasar las riendas de la administración del negocio a manos de un gerente. ¿Qué tiene de malo, papá? Simplemente dejaremos que una persona se encargue de cuidar nuestro dinero. Y nosotros le vigilaremos. ¿Para qué reventarse en una oficina día y noche? Ángel sonrió, tras lo cual se agarró del lado izquierdo de su pecho. ¿Qué va, hijo? Un negocio no se lleva así. El negocio hay que tenerlo con las manos. Para que nadie pueda hacer que se arruine. Pero al mismo tiempo, es necesario ser flexible con los empleados para no pasarse. De lo contrario, se agobian y se van. Para la alegría de los competidores. Si pudieras tener algo de Vince, las cosas saldrían bien. Pero él es demasiado duro y despótico, tú eres demasiado amable y dócil. Pueden moldearte a su antojo.
Lo aguantas todo, ¿cierto? Dani bajó los ojos afirmando que estaba de acuerdo. Tan solo pensaba en la próxima fiesta con los amigos en una discoteca. Pues no sabía que el cronómetro de la vida de su padre ya había comenzado su cuenta atrás. Ángel falleció en el hospital sin recibir un corazón de donante. Debían despedirse del empresario sin abrir el ataúd, ya que esa fue su última voluntad una semana antes de su partida. No quiero que mis competidores me miren y se regocijen. Durante muchos años fui un hueso en sus gargantas. Fíjate, Felipe Bautista sueña con que yo me vaya al otro barrio. Es que realmente le estorbo. Le robe a su novia. En los negocios estaba mucho más delante de él. No podrá perdonarme por ello el resto de su vida. Por lo tanto, nada de fotografías post-mortem para los periódicos y otras tonterías. Se acercaron, tocaron el ataúd. Y a la queda todo. Los hermanos no creían en lo que decía su padre. No pensaban cumplir su voluntad sobre su propio entierro al menos en los próximos 10 o 15 años. Tampoco se lo creían los empleados de la empresa. Se suponía que García empleara todos sus contactos, hiciera colaborar a quien fuera necesario y se conseguiría un órgano donante. No es un chiste tener tanto poder y dinero. La gente como él no muere. O mejor dicho, mueren, por supuesto, pero no en una edad en la que el capital fluye a sus manos solito, y a los competidores solo les quedan migajas. Mientras el enorme ataúd lacado estaba siendo transportado por el callejón, la situación en el lugar del entierro se volvió tensa. De hecho, todas las personas presentes en el funeral se dividieron en tres grupos: los cercanos a la familia García, el competidor del difunto, el empresario Felipe Bautista acompañado de guardaespaldas, y los ciudadanos comunes y corrientes atraídos por un evento tan pomposo y fúnebre. ¿Ves cómo Felipe entrecierra los ojos? Se alegrará de haber quitado a nuestro padrecito del medio. Oh, Judas. Siseó Vicente. ¿Por qué dices que le quitó del medio? Nuestro padre, si lo recuerdas, estaba abrumado por la enfermedad. Y el centro de donantes nos falló. Prometieron un corazón hace una semana. Pero todo fue inútil. Vicente apretó el odiado ramo de rosas por lo que las afiladas espinas se le clavaron en los dedos. ¡Aja! El centro de donantes nos falló. Por supuesto. Bautista refeló a quien hacía falta, y entonces retrasaron la llegada del trasplante. ¿Qué va? ¿Qué locura es esa? Te has ido demasiado lejos, Vince. Parece una especie de juego de espionaje, dijo Daniel inseguro y fijó su mirada en el pedestal donde se encontraba el enorme ataúd barnizado con el cuerpo de su padre dentro. Todo se llevaba a cabo al más alto nivel. ¿Y cómo iba a ser de otra manera cuando un empresario y filántropo tan destacado se haya ido de este mundo? Los miembros de la familia García fueron los primeros en despedirse de él. Luego, según el orden establecido de antemano, fueron sus colegas y amigos, y solo después, todos los demás, incluidos los competidores comerciales en la persona del famoso Felipe Bautista. Pero tan pronto como la esposa del difunto y sus hijos se alejaran del ataúd, un joven bastante extraño apareció inmediatamente frente a él. ¿Quién es este? ¿En serio es un pariente? ¿Pero quién le permitió acercarse fuera de turno? Un susurro desagradable recorrió la multitud. El chavo parecía tener poco más de 20 años. Traía ropa muy gastada, pantalón jeans descolorido, y zapatos que no habían sido limpiados ni reparados en mucho tiempo. Mamá, es un vagabundo. ¿Quién le dejó entrar acá? ¿Quién es? Exclamó Vicente asombrado. Doña Isidora hizo una mueca y luego se llevó la mano a la sien. Ella no conocía a ese chavo. Y ahora no tenía tiempo para eso. Después de todo, estaba enterrando a su marido. Tienes que entenderlo. Bueno, un tipo vino al funeral. Quería despedirse. ¿Realmente vale la pena armar un escándalo por esto? Pero Vicente ni siquiera quería oír nada al respecto. Saltando hacia el vagabundo, lo empujó bruscamente en el hombro. Oye, ¿qué haces aquí? Bueno, aparta rápidamente tus manos sucias del ataúd de mi padre. Sal de aquí.
¿O necesitas dinero? Bueno, por supuesto. Todo el mundo necesita dinero. ¿No es? Aquí. Aquí. No me da pena. Puedes llenarte de tequila en memoria de mi padre. Un torbellino de pequeños billetes pasó inmediatamente ante el rostro del vagabundo y se posó sobre la superficie barnizada del ataúd. Siguiéndolos con la mirada, el chavo miró con indiferencia a Vicente, que estaba sonrojado de ira. Bueno, ¿qué estás mirando? Tómalo y piérdete. ¿O eso no es suficiente para ti? La gente presente en el funeral murmuró indignada. Al fin y al cabo, la mayoría venía simplemente a despedirse del difunto, y no a escuchar las riñas entre su hijo mayor y algún mendigo. Danny trató de calmar a su hermano, pero él parecía haberse liberado y llamó al chavo inocente con las palabras más obscenas. Luego, habiéndose calmado un poco, volvió la mirada hacia el competidor de su padre y le señaló con el dedo. Oye, ¿no fuiste tú quien le envió aquí? ¿Para qué? ¿Para finalmente burlarte y acariciar tu orgullo? Don Felipe palideció y luego se desabrochó el botón superior de la camisa. Sí, ¿cómo te atreves a decirme eso, mocoso? ¿Qué? La corona de tu padre es demasiado para ti. Así que te lo corregiré rápidamente. Entonces, el conflicto con un vagabundo desconocido se convirtió en algo mucho más que una simple disputa. De hecho, las dos familias de los García y los Bautista estaban dispuestas a pelear como dos manadas de perros callejeros. El anciano cuidador del cementerio ha visto muchas cosas a lo largo de sus años de trabajo. ¿Pero tal cosa? Fue un verdadero shock. Afortunadamente, las cosas no llegaron a un punto crítico y las pasiones que estallaron tan repentinamente se fueron calmando gradualmente, dejando desagradable amargura y arrepentimiento en los corazones de los invitados. Luego la ceremonia fúnebre continuó como de costumbre. La gente se calmó notablemente y se llenó de dolor por el entierro del difunto empresario. Al mismo tiempo, nadie se acordaba siquiera del tipo que no tuvo miedo de acercarse al ataúd para despedirse de Ángel García antes que los demás. Solo cuando el ataúd estuvo en el fondo de la tumba todos dieron un suspiro de alivio y comenzaron a turnarse para arrojar un pellizco de tierra sobre la tapa del ataúd. Vicente ya se había recompuesto y, tratando de no mirar en dirección a sus competidores, pagó su deuda con la memoria de su padre. Danny fue uno de los primeros en abandonar el cementerio, porque tenía prisa por ir al café más cercano, donde tenía la intención de conseguir algo fuerte. Aproximadamente una hora más tarde, el cementerio estaba casi vacío, y solo una persona se paró frente a la tumba del difunto empresario y estaba triste. El nombre de este joven vagabundo era Agustín. Y su vida estuvo repleta de giros de los que otros ni siquiera habían oído hablar. Que descanses, don Ángel. Que en paz descanses, susurró Agustín y se dirigió hacia las puertas del cementerio. Y en ese mismo momento, un lujoso auto como un rayo por la carretera. Felipe Bautista estaba sentado cómodamente en el asiento trasero. A su derecha estaba sentado el director de su empresa, Guillermo, que le debía todo. Bueno, ¿descubriste algo? ¿Quién se quedará con la compañía de García? ¿Es realmente este advenedizo Vicente? Empezó a platicar el empresario primero. El gerente tosió avergonzado, pero aún así respondió a la pregunta. Intenté contactar con el notario que redactó el testamento. Pero todo fue en vano. Se negó rotundamente a revelar las condiciones. Ninguna cantidad de dinero ayudó. Sabía que nada saldría bien. Aunque estoy seguro en un 99% de que todo irá a parar al hijo mayor. En los círculos empresariales esto siempre se hace. Hasta cierto punto. La ley es la misma para todos, respondió Felipe. Odiaba a la familia García con todo su corazón. Con la excepción de una persona. La esposa del fallecido, a quien conocía desde su juventud. Todos se conocían entonces. Él, Isidora y Ángel. No había rastros de ningún negocio todavía, y por lo tanto simplemente disfrutaban de su juventud y vida sin preocupaciones. Como estudiantes de la Facultad de Economía, Felipe y Ángel competían todo el tiempo, queriendo aparecer bajo una luz favorable ante Isidora.
Tan pronto como le regalas a uno un modesto ramo de crisantemos, el segundo ya lleva un brazado de elegantes rosas. Y así fue en todo. No me das ninguna libertad. A mí me pasa lo mismo, tengo pretendientes. Me rodearon con tanto cuidado que ahora tienen miedo de acercarse a mí por tu culpa, dijo Isa en tono de broma y sonriendo. En esos momentos, Felipe y Ángel se ponen divertidamente las manos en las caderas, sintiéndose orgullosos de poder proteger a su novia de aquellos que no merecen su atención. Cada uno de ellos quería ser un líder, y solo Isidora podía apaciguar su espíritu de competencia. Cierto, por un tiempo, pero aún así. En su prisa por complacer al objeto de deseo, Felipe y Ángel olvidaron una sola cosa. Que la causa del conflicto no estaba en los pretendientes de Isidora, sino en ellos mismos, que no querían arreglar su relación en primer lugar entre ellos. En algún momento, Ángel tuvo que ir con un grupo de estudiantes de montañismo a las montañas, lo que Felipe aprovechó de inmediato, rodeando a Isidora con cariño y calidez. La verdad es que no tenía nada de malo. En el mundo siempre alguien gana o pierde. Así es la vida. Pero Ángel lo consideró una traición. ¿Cómo pudiste? ¿Y a mis espaldas? ¿No es esto malo? Por favor, dímelo. Felipe se tensó notablemente, pero no perdió terreno y respondió con no menos audacia. Escucha, Isidora tomó su decisión ella misma. Y por lo tanto, no te corresponde a ti decidir por ella, ¿entiendes? Esa noche fue solo un milagro que el asunto no terminara en pelea. Desde entonces, Ángel y Felipe han cortado toda comunicación. Los amigos y conocidos de Ángel estaban esperando que él diera un paso de represalia, pero el tipo vaciló y deliberadamente acumuló fuerzas. Y 6 meses después, Felipe fue arrestado en la calle durante un registro personal por parte de agentes de patrulla. En el bolsillo del hombre se encontró una sustancia prohibida, cuya posesión se castigaba con una importante pena de prisión. Muchos estaban seguros de que fue Ángel quien lo plantó. ¿Y quién sino él? No podrías encontrar un mejor candidato. Ángel, sin embargo, lo negó todo lo que pudo e incluso quiso contratar un buen abogado para su antiguo amigo. Pero Felipe consideró que esto era un truco común y corriente y, negándose por completo a defenderse, recibió 5 años de prisión. Pero Ángel salió victorioso de esta situación, porque 6 meses después se casó con Isa, pisoteando por completo su amistad. Se rumoreaba que tanta prisa se debía al embarazo de la novia, que ahora a los ojos de Felipe parecía una verdadera traición. Desde entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero la enemistad entre Ángel y Felipe no disminuyó ni un minuto. Y ahora ha llegado a su fin. Aunque el propio Felipe no lo creía así, sabiendo muy bien que ahora tendría que pelear con el hijo de su amigo fallecido. Nada. Peleemos. Solo quiero saber el nombre del nuevo oponente. ¿Qué se le ocurrió al difunto Ángel en su testamento? Dijo el empresario por alguna razón, apretando los labios. El gerente asintió comprensivamente, pero no desarrolló el tema, sabiendo que sería más costoso. Al regresar a casa del funeral, los García, siguiendo una costumbre arraigada desde hace mucho tiempo, se dispersaron por la casa, donde cada uno tenía su lugar favorito. Isidora pensó en lo injusta que podía ser la vida y Vicente se devanaba los sesos pensando en lo que el notario les diría mañana. No. El padre seguramente me lo transfirió todo a mí. Bueno, ¿quién más? No hay esperanza para Dani. Esto es una obviedad. Así que soy solo yo. Bueno, está bien. Aplastaré a ese Felipe. Era su padre quien se estaba metiendo con él. Él no esperará esto de mí. No por ningún motivo. A Vicente le sorprendería mucho saber que el competidor del difunto Ángel está pensando en lo mismo en este momento. Todos sentían que el entorno habitual para hacer negocios estaba sufriendo metamorfosis extrañas, y con ello el equilibrio de poder estaba cambiando. Alguien tendría la oportunidad de llegar a la cima, y alguien sería arrojado del pedestal. A cada uno el suyo, como dicen. A la mañana siguiente, la notaría de la calle Mirador estaba inusualmente llena. La familia García se reunió con toda su fuerza, doña Isidora, Vicente y Daniel.
También estuvieron presentes algunos de los altos directivos de la empresa, según el estado en el que se suponía. Entonces vinieron. El notario hizo una pausa, luego se puso los lentes y, tosiendo avergonzado, leyó el testamento del difunto Ángel García. El discurso del especialista estuvo lleno de términos legales y al ingenuo Daniel le pareció incomprensible. Pero lo principal es que lo captó enseguida. La casa y los edificios adyacentes quedaron en manos de su esposa, Isidora. Vicente consiguió un coche y una casa de campo con vistas al río. Pero Daniel recibió para su uso un segundo coche y un terreno para urbanizar en una zona élite de la ciudad. Después de que se anunció la parte principal del testamento, todos los presentes se congelaron. ¿Y quién se quedará entonces con el capital principal? ¿Quién recibirá todo el negocio del difunto García? ¿Qué? ¿No hubo más pedidos?, preguntó Vicente, apenas reprimiendo su impaciencia. El notario se acomodó las gafas en la nariz y luego miró atentamente a todos los presentes. Había órdenes, por supuesto. Pero estaban destinadas a una persona completamente diferente que no tiene ninguna relación con la familia García. ¿Qué? ¿Cómo es esto, no relacionado? ¿Qué es esto? ¿Un extraño, o qué? Vicente se indignó. Daniel tragó saliva convulsivamente y miró con recelo a su hermano, que literalmente estaba perdiendo los estribos. Pero para el anciano notario, esa reacción de los clientes parecía algo normal y no digno de su atención. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y un joven entró tímidamente a la habitación. «Señor, ¿qué más hace este tipo aquí? ¿Para qué viniste? ¿Quieres heredar un cubo de basura?». Vicente no pudo contenerse. La sorpresa del joven empresario tuvo su propia explicación, ya que el mismo vagabundo que estuvo presente durante el funeral de Ángel García entró en la notaría. Para todos, su identidad era desconocida. Lo mismo ocurre con los motivos de la presencia del pobre en el momento de la lectura del testamento. Sintiendo la tensión en el despacho, el notario añadió inmediatamente: «No se emociones, don Vicente. Don Agustín tiene derecho a estar acá. Por la sencilla razón de que la empresa de tu padre ahora le pertenece». El rostro de Vicente se alargó y sus labios se convirtieron en una única y delgada línea. Daniel miró sorprendido a su hermano y luego a su madre. Todavía no entendía lo que estaba pasando y trató de encontrar la respuesta a esta pregunta. «¿Qué es esto, una especie de broma? Necesitas reírte, ¿verdad?». El notario sonrió. «No. ¿Qué clase de chistes hay, jovencito? Todo está claro como el día. Creo que tu padre sabía en lo que se estaba metiendo». «Sí, lo sabía. No importa cómo». «Sí, claramente no era el mismo. ¿Por qué le transfiriste todo a este pícaro?», exclamó Vicente, cortando el aire con la palma. «Te pido que no insultes a ninguno de los herederos en mi presencia. Y si tienes tantas ganas de arreglar las cosas, hazlo fuera de mi oficina». «Ya dije todo». El notario lo asedió inmediatamente. Todo este tiempo, Agustín se mantuvo modestamente al margen y no supo qué decir en respuesta. Ayer, un mensajero vino a su choza y le entregó un sobre extraño. Agustín lo abrió y no pudo contener la sorpresa. Dentro había un aviso que le decía que debía acudir a la notaría, que estaba ubicada en el número 12 de la calle Mirador. Y nada más. Y ahora Agustín se ha enterado de que se ha convertido en el propietario de una gran empresa con activos multimillonarios. Milagros, y eso es todo. A diferencia de sus hijos, Isidora no tenía sentimientos negativos hacia Agustín, porque vio que él no estaba menos sorprendido por la herencia inesperada que todos los demás. Vicente estaba dispuesto a incinerar literalmente al desafortunado hombre con su mirada. Al comprender la incomodidad del momento, Agustín decidió salir de la oficina del notario para tomar un poco de aire fresco. Su cabeza daba vueltas por la abundancia de información recibida en tan poco tiempo. Desafortunadamente, el enfurecido Vicente tampoco le dio paz aquí. Al salir de la notaría, corrió hacia Agustín y lo agarró por la manga de su gastada cazadora. «¿Qué le hiciste? ¿Cómo pudiste convencer a tu padre?».
Esto es simplemente increíble. Ayer mismo estabas olfateando botes de basura en busca de comida, y hoy te encuentras entre la élite. Vicente. Para. El tipo no es culpable de nada, ¿entiendes? Resignate y olvídate. Sea como sea, esta es la voluntad de tu difunto padre. Por último, ten un poco de respeto. Isidora reprendió a su hijo con bastante dureza. Vicente se estremeció y se dio la vuelta, persiguiendo. Hacía mucho tiempo que no veía a su madre tan emocionada y decidida al mismo tiempo. ¿Y por qué defiende a este vagabundo en la valla? Agustín no se molestó en hablar con el mayor y, tras asentir brevemente, se alejó. ¿Por qué necesita estos enfrentamientos? Aquí entenderíamos qué pensar a continuación. ¿Vienes? Bueno, ve. Solo mira. No dejaré esto así. Córtalo en la nariz, gritó Vicente y golpeó con el pie. La información siempre vale su peso en oro, y quien la posee controla el mundo. Entonces, ya media hora después del anuncio de la herencia del difunto García, Felipe Bautista conocía todas las complejidades de este interesante asunto. Bueno, Ángel. Bueno, lo hizo. Demandó al vagabundo por todo. Risas, y eso es todo. ¿Y en qué estaba pensando cuando firmó estos papeles? O tal vez. Aquí no todo es tan sencillo, don Felipe, preguntó tímidamente el gerente Guillermo. El empresario levantó una ceja sorprendido. ¿Y qué? ¿Realmente lo crees? ¿Es este vagabundo un caballo oscuro? Esto es exactamente en lo que estoy pensando. Necesitamos asignarle un hombrecito, don Felipe, que compruebe qué es qué. Al mismo tiempo, preparará el terreno para presentar a su pequeño. Gente en la empresa de García. No necesitamos un competidor así. Tomaremos el negocio y nos ocuparemos del final. Bautista miró satisfecho al diputado. Y se crió como un buen perro lobo. Es una pena que no tengas hijos. Todo es culpa de la prisión, pero Ángel. Que descanse en paz. Está bien, Grisa. Hazlo de esa manera. No te arrepientas del dinero. Contrata al mejor detective, deja que me cuente todos los entresijos de este vagabundo. ¿Dónde nació? ¿Quién lo bautizó? En general, no me corresponde a mí enseñarte. Agustín difícilmente podía saber que a sus espaldas se estaba desarrollando un verdadero drama. Dos familias en guerra, los García y los Bautista, intentaban desesperadamente entender cómo era el nuevo heredero y director de la empresa. ¿Qué es esto? ¿El cálculo sobrio del difunto Ángel o un error fatal que no tiene cabida en los negocios modernos? Nadie sabía la respuesta a esto. Y, en primer lugar, el propio Agustín, que se encontró en el epicentro del enfrentamiento entre los poderes fácticos. Sea como fuere, tenía que demostrar su derecho a la vida. Esto significa que Agustín tuvo que luchar hasta el final. A la mañana siguiente, se puso las mejores cosas que tenía y se dirigió a la oficina de su ahora empresa comercial. El guardia de seguridad de la entrada recibió a Agustín con hostilidad y estaba a punto de coger su bastón, cuando en el último momento su compañero le agarró hábilmente la mano. ¿Estás completamente loco? Es el nuevo dueño. La empresa le fue otorgada por testamento de su padre. Ni lo pienses, a menos que estés cansado del trabajo, claro. Dueño. ¿Por qué parece un mendigo? ¿Es esta una tendencia ahora? ¿O finge estar al servicio de las autoridades fiscales? Bueno, artista. La disputa entre los dos guardias provocó una dulce sonrisa en Agustín. Francamente, estaba acostumbrado a ese tipo de reacciones por parte de los demás. Y por eso, di todo por sentado. Como era de esperar, la oficina recibió al nuevo propietario con aún más hostilidad. ¿Y cómo don Ángel le dio la compañía a un mendigo así? Sería mejor si se la entregara a Dani. Es tan guapo, le susurró la secretaria mía a su amiga. Oh, bueno. Dirás lo mismo. Es mejor para Vicente. Dani rápidamente nos dejaría dar la vuelta al mundo. Será tras él. Usted mismo lo sabe, él no sale de las tabernas.
objetó la gerente Lola. Agustín saludó y entró en su oficina. Aquí todo estaba ahí para que el futuro empresario se sintiera cómodo. Una estantería llena de libros que llega hasta la pared, un escritorio de trabajo de buena calidad, un acuario con muchos peces y una enorme televisión de plasma. Pero lo que más le gustó a Agustín fue la silla. Grande y profundo. Cuero. Con reposabrazos tan cómodos y ruedas en lugar de simples patas. ¿Qué trabajo es este? Ojalá pudiera sentarme en una silla así ahora. Recuéstate cómodamente y mira alguna película sencilla de placer. Felicidad, y solo. En ese momento, la secretaria mía miró hacia la oficina. Don Agustín. ¿Debería traerle algo? ¿Té? ¿Café? Agustín levantó los ojos y meneó la cabeza, avergonzado. No. No hace falta nada. ¿Verdad? Por el rostro del chico estaba claro que todavía no se sentía cómodo. Esa oportunidad solo se presenta una vez en la vida. Por lo tanto, había que aprovechar todo su potencial. Al principio, todo le parecía extraño e incomprensible a Agustín. Algunos contratos, gerentes, arrendamientos. En algún momento, solo quiso tomar su cabeza entre sus manos y huir hacia donde miraran sus ojos. Lejos de esta vana herencia y todo lo que estaba conectado con ella. Pero luego se recompuso y se dio cuenta de que no podía traicionar a la persona que creía en él. Pasó un día. Luego un segundo. Siguió una semana. Sin saberlo, Agustín se involucró en el trabajo, aunque se basó principalmente en los consejos de su adjunta doña Allison. Era una mujer sorprendente de unos 30 años, tras la cual los hombres se volvían en las calles. Fue ella quien en secreto tomó a Agustín bajo su protección. No, él mismo tomó las decisiones, por supuesto. Sí, pero esto se hizo con la suave guía de Allison, quien actuó con cuidado y tacto. Es una mirada, pero el diputado. No es un error. Ahora rápidamente pondrá en circulación a este tonto, dijo una vez la secretaria mía a su constante interlocutora Lola. Ah, bueno. No lo creo. Me parece que estás exagerando. Bueno, ¿qué pueden tener en común? Entonces. Solo risas. La opinión de Lola fue compartida por la mayor parte de la oficina, quienes sabían que Allison no era tan simple como parecía. Y, en general, los empleados tenían razón. Allison realmente tenía un secreto que nadie conocía. Bueno, casi nadie, excepto el que estaba al tanto de este secreto. Una vez a la semana, Allison alquilaba una habitación de hotel, donde tenía una cita con una persona muy importante. Y este hombre era Vicente García. Esto es lo que sucedió hoy, cuando, apenas cruzó el umbral de la habitación, inmediatamente escuchó una voz familiar. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Conseguiste domar a este idiota? Allison sonrió misteriosamente. Eso creo. ¿Por qué necesitas todo esto, Vicente? ¿Cuál es el punto? El joven empresario se rió entre dientes. Allison había sido durante mucho tiempo su informante en la empresa de su padre y siempre le proporcionó información valiosa. Ahora tenía una ocupación ligeramente diferente, yendo más allá de lo que antes estaba permitido. ¿Por qué necesito todo esto? Para que este tonto se volviera manso, ¿sabes? Cuando comience a confiar en usted incondicionalmente, luego de varias transacciones fallidas, pondré a la empresa al borde de la bancarrota. Y luego, habiendo convocado a la junta directiva, plantearé la cuestión de sacar a este vagabundo de la dirección. Dijo Vicente. ¿Qué? ¿Es posible? ¿Él es el heredero, después de todo? Allison no podía creer que todo pudiera resultar tan simple. Es posible, en la medida de lo posible. El difunto padre personalmente introdujo ese punto. Realmente lo hizo por mí. En caso de que de repente juegue a ser un hombre de negocios. Bueno, ahora cambiaremos esto. Allison sonrió comprensivamente. A ella le gustó el plan de Vicente. Además del Vicente, con quien tuvo una larga relación. Solo unos pocos sabían de él. Pero Allison no era una persona tímida y no temía posibles chismes.
Después de discutir los detalles del próximo caso, la pareja se trasladó suavemente al dormitorio, donde la conversación giró hacia temas más agradables. Sentado en la oficina, Felipe Bautista esperaba ansiosamente noticias de su manager Guillermo. Prometió proporcionarle material verdaderamente asesino. Bueno. Veamos qué desenterró su detective allí, pensó Felipe, mirando de vez en cuando su reloj. En realidad, el empresario estaba muy preocupado por la situación en torno al nuevo propietario de la empresa de sus competidores. ¿Quién es ese Agustín? ¿Y de dónde vino? Bautista salió de su estado de ansiedad al oír el ruido de la puerta al abrirse. Guillermo estaba en el umbral con una carpeta en la mano. ¿Es posible, don Felipe? Sí, pasa. Vamos, ¿qué tienes ahí? Un breve informe. Pero lo principal, todavía me gustaría transmitirlo con palabras. Felipe sonrió satisfecho. Vete a la mierda. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Desenteraste algo caliente? ¿Algo que simplemente diga wow? Guillermo se encogió de hombros con incertidumbre y luego dijo. Ese Agustín. Un huérfano. Un alumno de un orfanato. Su madre murió. Pero su padre. Felipe hizo una mueca. Bueno, ¿qué pasa con el padre? Vamos, no te demores. El tiempo es oro, ya sabes. Su padre. Un reincidente con experiencia. Cierto, no es un asesino. No hay sangre en él. Más bien es un pobre hombre. Robó, bebió, fue a la cárcel. Una aventura, en una palabra. Cuando su esposa estaba viva, de alguna manera todavía aguantó. Y luego, se descarriló por completo. 7 condenas. Y todo por robo. Pero no tocó a los pobres. Solo destripó a los ricos. Una especie de Robin Hood, lo que sea. Solo que de una manera nueva. Vaya, así es. Mira lo rizado que es la biografía de nuestro Agustín, dijo Felipe arrastrando las palabras, sonriendo. Pero no conocía a su padre. Desde los 2 años se crió en un orfanato. Su padre, a veces, desde un negocio exitoso, le enviaba pequeños regalos. Había caramelos, algunos juguetes. Anónimamente, claro. Pero poco antes de morir, encontró a su hijo. Dicen que incluso se reconciliaron. ¿Y dónde está su papá ahora? Felipe no pudo resistirse. En el cementerio. Murió 2 semanas antes de la muerte de Ángel García. Entonces Sergio recobró el sentido. Se unió al servicio de taxi. Es cierto que trabajé un poco. Accidente. Un conductor ebrio se metió en el carril contrario. Sergio no tuvo ninguna posibilidad. Cayó en una zanja. Una historia triste. También dicen que poco antes de su muerte se reunió con García. Felipe arqueó una ceja sorprendido. ¿Esto es con alguien? ¿Con Vince o Dani? Guillermo sonrió significativamente. Con Ángel, don Felipe. El empresario se puso notablemente tenso. ¿Por qué García necesitaba reunirse con un ex reincidente? ¿Qué podría conectarlos? ¿Y por qué, inmediatamente después de esto, incluyó a su hijo Agustín en su testamento? Por alguna razón no me gusta todo esto. Siento que Ángel se ha excedido en algo otra vez. Que descanse en paz. ¿Por qué necesitaba a este prisionero? Felipe dijo arrastrando las palabras pensativamente. El director negó con la cabeza. No sabía la respuesta a esta pregunta. Y solo el difunto Ángel García pudo darlo. Pero, como sabes, no se puede preguntar a los muertos. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué dicen nuestros informantes? ¿Tiene este chico talento en los negocios? ¿O eso, tonto? Ya sabes. Para mí, estos diplomas son una frase vacía. A veces los completos ignorantes se vuelven millonarios, y los profesores en la transición venden semillas. Aquí se necesita perspicacia. ¿Estilo? Preguntó Felipe. Aún no está claro, don Felipe. El ayudante de García lo tomó bajo su protección. Allison, en mi opinión.
Pero le está jugando una mala pasada a Vince. Ha sido un tiempo. Felipe frunció el ceño. El empresario comprendió inmediatamente en qué dirección soplaba el viento. Felipe no quería ver a su hijo en el lugar de Ángel. Vicente era agudo y de mal genio. La gente como él puede arruinar las cosas. Pero antes de eso, no solo se hundirán ellos mismos, sino también a sus competidores. Ahora, si Dani tomara las riendas en sus propias manos, entonces todo sería mucho más divertido. Una cosa tan pequeña se podía controlar con 2 dedos. Sin ningún problema. No necesita nada más que mujeres y alcohol. Felipe no quería causar daño a los herederos de García. Entonces, enseñar una lección con el fin de advertir es sí. Pero no estaba preparado para nada más. Y en primer lugar, por Isidora, a quien todavía amaba con todo su corazón. Por supuesto, durante esta época, hubo romances en su vida. Y más de una. Pero Felipe solo guardaba sentimientos sinceros por una sola mujer. Si Ángel no me hubiera prohibido esta prohibición entonces, todo podría haber sido completamente diferente. Ahora estaría viviendo con Isa. Disfrutando de la vida. Criando a mis hijos. O tal vez, ¿no está todo perdido? Para nosotros también. Para vivir y vivir. Esto es comprensible. Luto por mi marido. Pero la vida continúa, esto no se detiene, pensó el empresario. Guillermo interpretó el silencio del jefe como una señal de que la conversación había terminado. Sabía por experiencia que en esos momentos era mejor pasar desapercibido. Así habrá menos preguntas. Y posibles quejas también. Y en ese mismo momento, Agustín continuó dominando el camino de los negocios bajo la supervisión secreta de Allison. El astuto jefe lo condujo hábilmente a una trampa que se cerraría de golpe después de un par de transacciones fallidas. Pronto nos desharemos de este advenedizo y manejaremos todo nosotros mismos, como antes, le dijo Vicente a su hermano. Sería bueno, por supuesto. Pero ya conoces mi actitud. Me gustaría un gerente inteligente. Y la empresa misma surgirá. Como siempre, objetó Daniel. Vicente, por otro lado, tenía su propia visión de la situación, actuando a escondidas, tenía la intención de desplazar a Agustín, enviándolo de regreso a su lugar de origen. Al mismo tiempo, Vicente no tenía idea de lo que tuvo que pasar Agustín antes de encontrarse en una posición tan alta. No recordaba a su madre y recientemente encontró a su padre. Sin embargo, inmediatamente lo perdió. Agustín no sabía por qué Ángel García le dejó una herencia tan rica. ¿Por qué tipo de méritos, cuando ni siquiera lo había visto? Sentado en su oficina, Agustín no podía dejar de pensar en lo que le pasó. No fue casualidad que se convirtiera en un vagabundo. Todo se debió a un incendio que se produjo debido a un cableado defectuoso en su antigua casa. Aunque el propio Agustín sospechaba que el asunto era completamente diferente. No había suficientes apartamentos para todos y a menudo los huérfanos eran alojados en los suburbios. En el pueblo, Agustín no era amado y era considerado un ladrón. Por alguna razón inexplicable, todos los que pasaban por las sienas del orfanato eran considerados de esta manera. ¿Pero allí nos enseñaron a no robar? ¿Por qué todos piensan diferente? Dijo Agustín con resentimiento en su voz. Pero nadie en el pueblo le creyó, excepto Luisa. Una niña buena y dulce, hija del granjero local Santanella. Se conocieron por casualidad, en una festividad dedicada al Día del Pueblo. Se pusieron las mesas, sonó una música ardiente, al ritmo de la cual todos, jóvenes y mayores, bailaban. Está bien. Te invito a bailar, escuchó Luisa una agradable voz masculina. La niña giró la cabeza hacia la derecha e inmediatamente vio a Agustín. Un huérfano que recibió una casa en su pueblo. Bueno, invítame, sonrió Luisa. En ese momento, incluso sospechó que este mismo baile uniría sus corazones. Es cierto, no de inmediato, por supuesto. Y después de un tiempo, contrariamente a las prohibiciones del padre de Luisa, que tenía en mente algo completamente diferente para ella. No como este huérfano, sin familia ni tribu.
Y tú no eres de los tímidos. En el pueblo los chicos tienen miedo de cuidarme. Mi padre me lo prohibió, ¿te imaginas? Para ello tiene recursos especiales. Muchos de los padres de su novio trabajan en su granja. Entonces, funciona de manera bastante inteligible. Pero tú no eres así, dijo Luisa con orgullo, mirando la superficie del lago al atardecer. ¿Por qué debería tener miedo? Estoy solo. Y tu padre no es tan severo como parece. Estricto, sí. Pero no da miedo en absoluto, objetó Agustín entonces, sin siquiera saber a qué conduciría finalmente su confianza en sí mismo. Para empezar, Facundo Santanella solo le advirtió. Pero el chico aún así lo hizo a su manera y siguió saliendo con su hija. La segunda advertencia fue más dura, pero Agustín también sobrevivió aquí. Bueno, el tercero, de hecho, ya no existía. La casa de Agustín se quemó mientras él estaba de viaje por negocios en la ciudad. Cuando regresó, el tipo solo encontró cenizas humeantes, alrededor de las cuales los residentes locales caminaban con mirada triste. Según la versión oficial, la culpa fue de un cableado eléctrico defectuoso. Pero Agustín sintió que no se trataba solo de ella. No en vano, inmediatamente después del incendio, Santanella envió a su hija Luisa a visitar a unos parientes lejanos. Esto se hizo intencionalmente para aislar a los jóvenes entre sí y privarlos de la oportunidad de comunicarse normalmente. Habiendo perdido un techo sobre su cabeza y a su amada niña, Agustín se mudó a la ciudad, donde su padre lo encontró después de un tiempo. Es cierto, no por mucho tiempo. Porque él mismo murió. Y ahora, esta es una herencia inesperada. De un estado de tristeza, Agustín fue despertado por el sonido de un SMS que llegaba a su teléfono. ¿Qué? ¿Realmente ha comenzado de nuevo? ¿Y quién me envía constantemente estos mensajes? Exclamó Agustín sin ocultar su irritación. El caso es que ya por segunda semana recibía en su teléfono mensajes SMS con un contenido bastante extraño. El número del remitente estaba oculto y Agustín solo podía leer los mensajes, sin poder responder a la persona anónima. El mensaje de hoy decía: cuidado con Allison. Un poco antes, los SMS eran menos informativos en el espíritu de: no te fíes de nadie. Estudia el contrato con más detalle. En general, los SMS no contenían ningún tipo de negatividad y estaban destinados más a advertir que a hacer daño. Agustín no tenía a nadie con quien consultar. Luisa, después del incendio, nunca lo llamó, y no valía la pena confiar en la diputada Allison, según las palabras de una persona anónima. Está bien. Intentaré tener más cuidado. Este negocio es algo extremadamente desagradable. Aquí todos usan varias máscaras al mismo tiempo. Trata de entender en cuál se encuentra tu oponente en este momento, susurró Allison. Desde hacía algún tiempo, se sentía como un ratón atrapado en un terrario lleno de serpientes hambrientas. Agustín era odiado por todos. Desde el granjero Santanella hasta los herederos del difunto García. Señor, ¿qué les he hecho a todos ellos? Que te ahogues con tu herencia. ¿Por qué lo necesito? ¿Qué hice para merecer tal honor? Agustín estaba desconcertado. En ese momento, Allison entró en la oficina silenciosamente, como un gato. Don Agustín, ¿estás listo para cerrar un trato? Mañana es la fecha límite para el pago. Entonces será demasiado tarde. Y los socios no lo perdonarán. Agustín dudó por un momento. Inmediatamente me vinieron a la mente las palabras de la carta anónima de hoy. Cuidado con Allison. ¿Por qué debería cuidarla? Es una mujer bastante dulce y amable. Y no parece una estafadora. Además, trabaja para la empresa desde hace varios años, pensó Agustín, y al cabo de un par de minutos dio su consentimiento para realizar la transacción. Allison sonrió radiantemente e inmediatamente aprobó la elección del joven líder. De los elogios de una joven espectacular, Agustín floreció como una rosa de mayo. Esto es comprensible. Una palabra amable agrada a cualquiera.
Y mientras se preparaba para negociaciones importantes, en otra parte de la ciudad se desarrollaban acontecimientos completamente diferentes. Cansado de languidecer en la ignorancia, Felipe Bautista decidió hablar directamente con Isidora Goarcia. Apoyar, ofrecer ayuda. Dicen que el viejo amor nunca se oxida. Siempre que lo tuvieran, claro. Este mismo amor. Para sorpresa de Felipe, Isidora reaccionó a su propuesta con comprensión. Está bien, Felipe. Veámonos. Solo si es posible. En mi territorio, ¿vale? No habrá niños. Entonces, nada interferirá con la conversación. Sí. Estoy de acuerdo. Por supuesto que iré, susurró Felipe, tímido como si fuera un niño. En ese momento, lo último que pensó fue que, de hecho, iba a la guarida de su enemigo. Incluso si estaba fallecido, pero aún así. Todo el día Felíope pensó solo en la próxima reunión. ¿Qué se dirán el uno al otro? Han pasado tantos años. Por supuesto, se vieron en el funeral. Es cierto, solo brevemente. Pero esto es completamente diferente. De la emoción, el corazón de Felipe literalmente saltó de su pecho, soñando solo con una cosa: ver a Isidora lo antes posible. A la hora señalada, ya estaba parado frente a una casa en la que nunca había estado antes. Isidora lo recibió en la entrada y lo condujo al salón, donde ya había una mesita con un par de tazas de café y bollos. Aún incapaz de hacer frente a su excitación interior, Felipe dijo tonterías que no tenían nada en común con lo que quería decir antes. E Isidora escuchó en silencio, intercalando solo de vez en cuando una o dos palabras para mantener la conversación. Pero cuando Fedlío comenzó a hablar de sus sentimientos, ella inmediatamente se puso seria y una cualidad metálica apareció en su voz. Lo siento, Fedlío. Necesito decirte algo. El corazón de Felipe latía de alegría, anticipando la tan esperada revelación. Felipe. Esa historia del caso penal. Bueno, cuando encontraron drogas ilegales en tu bolsillo. En general, fui yo quien te las plantó, no Ángel. ¿Cómo estás? ¿Pero por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás protegiendo a Ángel? Isidora vaciló un poco, permitiendo que el invitado recobrara el sentido. Entonces, hice mi elección. Y era Ángel. Pero tú, debido a tus celos, no nos habrías dado una vida tranquila. Conozco tu personaje. Por eso, me decidí por esta mezquindad. Aunque, lo entiendo, fue un error. Lamento que haya sucedido así. Al final, me castigué. El rostro de Felipe se puso morado. ¿Un error, dices? Sí, tu error me costó 5 años de mi vida. No pasaba un día sin que yo maldijera a Ángel por su mezquindad. Y tú hiciste esto. Isidora bajó los ojos y, cubriéndose el rostro con las manos, se echó a llorar en silencio. Y Bautista se sentó y pensó en lo cruel que podría ser el destino. En algún momento, se dejaron llevar por recuerdos dolorosos que ni siquiera oyeron abrirse la puerta principal. Vicente estaba en el umbral de la casa y regresaba en busca de un teléfono olvidado. Mamá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando? ¿Este bastardo te ofendió con acento agudo de alguna manera? Pues elige tus expresiones, tonto. No ofendí a nadie. ¿No ves? Aquí los adultos están platicando. Será mejor que vayas a jugar al arenero. Felipe no pudo contenerse. En el mismo momento, Vicente se abalanzó sobre él con los puños. Las fuerzas resultaron ser aproximadamente iguales, ya que Vicente tenía la juventud y el empuje de su lado, mientras que Felipe tenía más experiencia y fuerza física. Después de luchar, los hombres estaban dispuestos a destrozarse unos a otros, como dos perros hambrientos que encuentran un hueso. Isidora intentó separar la pelea, pero resultó ser muy difícil. Lucharon como un par de bulldogs en un portal. Y entonces, Isidora dijo en voz alta lo que hizo que Vicente y Felipe se congelaran en el lugar. Clavados en el lugar. Vicente. Basta. Deja tranquilo a Felipe. Es tu padre.
El chico inmediatamente aflojó su agarre, dándole al invitado la oportunidad de escapar de su tenaz abrazo. Sus manos quedaron flácidas y sus labios temblaron traicioneramente. Como padre. Quizás la pregunta sonó demasiado dura, pero a Vicente ya no le importaba. Isidora suspiró con tristeza. Eso es todo, Vicente. Desafortunadamente, esto sucede en la vida. En el momento de romper con Felipe yo ya estaba embarazada. Pero no de tu padre. Felipe palideció y luego preguntó. ¿Y qué? ¿Ángel lo sabía? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Él lo sabía, claro. Inmediatamente le dije la verdad. En ese momento, estaba harto de las mentiras. ¿Por qué no? ¿Qué cambiaría? Solo amaba a Ángel. Aturdido, Vicente se dejó caer en una silla y se llevó las manos a la cabeza. Durante tantos años vivió con el pensamiento de que Felipe era su enemigo. Y ahora resulta que prácticamente no tiene ninguna persona más cercana y querida. El espíritu de rivalidad y odio se desvaneció lentamente en el alma de Felipe, como si alguien hubiera vertido un cubo de agua helada sobre brasas. Vicente y Feliu pasaron el resto de la noche hablando sobre su pasado y futuro. Padre e hijo definitivamente tenían mucho de qué hablar, especialmente porque recién ahora descubrieron la verdad el uno sobre el otro. A la mañana siguiente, Agustín, como estaba previsto, fue a cerrar su primer gran trato. Según el plan de Vicente, este, como todos los posteriores, se suponía que sería un fracaso. Pero Agustín no lo sabía y estaba dispuesto a firmar personalmente su propia insolvencia. Al ingresar a la oficina, invitó a los representantes de la empresa socia a familiarizarse con los documentos y sellar el acuerdo con las firmas de ambas partes. Los labios de Allison temblaron de impaciencia mientras imaginaba las posibles consecuencias de hacer un trato. Se hizo un profundo silencio en la cabina mientras Agustín cogía una pluma estilográfica y se disponía a poner su firma donde fuera necesario. Todos los presentes se quedaron paralizados cuando la puerta se abrió y un hombre alto y canoso apareció en el umbral. «Espera, Agustín. No hagas eso». El empresario levantó la vista y casi se desmaya por lo que vio. Frente a él estaba nada menos que Ángel García. Vivo y sano. «Oh, Dios», murmuró Allison y se desmayó. Uno de los invitados corrió en su ayuda, intentando reanimarla con chorros de agua de la jarra que había sobre la mesa. Agustín literalmente no podía moverse por la conmoción que se apoderó de él. ¿Es esto realmente posible? ¿Que un muerto vuelva a la vida unas semanas después de su propio funeral? Pero Ángel García no parecía en absoluto un muerto viviente. Además, parecía más vivo que cualquier otra persona viva. No firmes estos papeles, Agustín. Sé lo de la conspiración contra ti. Fui yo quien te envió un SMS con advertencias. Añadió el empresario y miró a todos los presentes con una mirada pesada e imponente. Los representantes de la compañía fachada decidieron inmediatamente retirarse, llevándose consigo a Allison, que ya había logrado recobrar el sentido. Al quedarse solo con Agustín, Ángel cerró la puerta y dijo: «Bueno. ¿Qué te parece dirigir la empresa? ¿Cómo fue?» «Sí. ¿Cuáles son tus impresiones?» «Especialmente cuando suceden tales eventos», respondió Agustín, apenas conteniendo su emoción. El empresario sonrió. «Oh, ¿estás hablando de esta mascarada?» «Lo siento, simplemente sucedió así. Según todos los cánones, debería haber muerto, pero sobreviví. El corazón de tu padre me salvó». «Sí, sí. Escuchaste bien. Resulta que en caso de muerte, legó sus órganos a un centro de donación. El corazón echó raíces perfectamente. Y había razones para esto». «¿Qué otras razones?», preguntó Agustín con voz temblorosa. A partir de tanta información, su cabeza ahora parecía una colmena zumbando. García vaciló un momento y luego continuó. «Inmediatamente me sentí confundido por una compatibilidad tan asombrosa. Después de la operación, los médicos hicieron una prueba comparativa de ADN, después de lo cual resultó que tu padre y yo, en general, somos hermanos, ¿sabes? No sé cómo sucedió.
Yo, como tú, crecí en un orfanato y simplemente no tengo a nadie a quien preguntarle sobre esto. Probablemente estábamos separados. Como suele suceder. Tal vez haya otra razón para esto. Pero, ¿qué sentido tiene ahondar en esto ahora que tu padre está muerto? No con su muerte, él extendió mi vida. Perdóname por no haberte dicho antes. Hice todo esto en una atmósfera de estricto secreto. Ni siquiera mi esposa Isa sabía que estaba vivo. Punto. Necesitaba comprobar cómo actuarían mis hijos en caso de mi muerte. ¿Cómo se recibirá el testamento? ¿Serán capaces de adaptarse a la nueva vida? Estoy cansado de cargar con todo sobre mí. Así que he arruinado mi salud. Agustín escuchó en silencio, como hechizado. La historia de García parecía tan irreal que solo un loco podría creerla. Pero Agustín creyó porque vio lágrimas en sus ojos. Sincero y real. Al mismo tiempo, una pesada carga cayó de los hombros del tipo. Ahora, Agustín ya no necesitaba comprender las complejidades de administrar un negocio, del cual nunca entendió nada. Abrazando a su tío, sintió paz y consuelo casi por primera vez en su vida. Después del incidente de las negociaciones fallidas, García no atacó. Además, el empresario incluso retuvo el lugar de Allison, al darse cuenta de que ella actuaba por orden de su hijo mayor, Vicente. Desde que el rumor sobre la milagrosa resurrección de García se extendió por toda la ciudad a la velocidad de la luz, Felipe fue el primero en enterarse. Por eso vine a saludarlo personalmente. Ahora que no había hostilidad entre ellos, podían darse la mano como en los viejos tiempos. Lo siento, amigo. Fui demasiado lejos. TACUSE con acento agudo infundadamente. Pero tú no tenías la culpa, susurró Felipe. Ángel sonrió. Vamos. Quien se acuerde de las cosas viejas. Yo también era bueno. Contrariamente a la confianza de todos en que después de su resurrección, García destituiría a Agustín de la dirección de la empresa, él no lo hizo. Y Ángel tenía sus propias razones para ello. En primer lugar, al saber quién es su verdadero padre, Vicente decidió conectar su vida con el negocio de Bautista. Daniel, por otro lado, no había estado ansioso por convertirse en el sucesor de su padre y, por lo tanto, García simplemente no tenía un mejor candidato que su sobrino. Es cierto que ahora Agustín gestionaba el negocio bajo su supervisión, lo que facilitaba mucho la tarea. Han pasado 5 años. Durante este tiempo, los Bautista y García se hicieron tan amigos que desde fuera parecían una familia fuerte y unida. Vicente ayudó a su padre en los negocios, pero al mismo tiempo no hizo daño a Agustín, sino por el contrario, le dio valiosos consejos. Aunque hasta cierto punto ya eran innecesarios, porque el ex vagabundo se convirtió en un auténtico tiburón de los negocios. Ahora ya no tenía miedo de las complejidades de las negociaciones comerciales, en las que navegaba como un estudiante del último año de la Facultad de Economía. Por sugerencia de Ángel García, Agustín decidió buscar a Luisa, cuya imagen aún conserva en su memoria. Es cierto que ahora Agustín llegó en un coche caro del último modelo, lo que causó una gran conmoción en el pueblo. Mira, Agustín. Ha llegado el huérfano, susurraban las abuelas en los bancos. Pero cuando se abrió la puerta de la casa, a Agustín le esperaba otra sorpresa. Luisa no salió sola, sino con un chamaco de 4 o 5 años. Tomando la mano de su madre, el chamaco miró el extravagante auto y sonrió. «Mamá, ¿quién es?», preguntó él. Agustín bajó los ojos, avergonzado, al darse cuenta de que había aparecido demasiado tarde y, por lo tanto, no podía cambiar nada. «Es tu papá, hijo», respondió Luisa con voz temblorosa. Aún sin creerlo, Agustín saltó hacia Luisa y la abrazó a ella y a su hijo con fuerza. «Señor, realmente es cierto». Su corazón se salía del pecho, sus labios cubrieron de besos el rostro de su amada. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.